Radio Centro 101.3 FM presenta ¿A qué te dedicas? Con Gabriela Calderón de Burgos. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos aquí nuevamente en Radio Centro 101.3 FM. Esta es otra edición de ¿A qué te dedicas? Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Walter Spurrier, quien seguramente lo han escuchado en televisión y otros medios. Escribe en Diario El Universo y en El Comercio, pero hoy queremos hablar de lo que se dedica a tiempo completo, que es ser director general de Análisis Semanal, la principal publicación de análisis económico en el país, diría actualmente. Y quería comenzar con una pregunta que le hago siempre a nuestros invitados. ¿A qué se dedica? ¿A qué me dedico? Bueno, en el central me dedico a informarme y pensar sobre todo lo que tiene que ver con la política económica ecuatoriana, partes políticas y económicas, a pensar y todo lo que yo pienso, leo, proceso, tiene distintos canales, pero donde eso llega al público. Lo principal es en mi publicación Análisis Semanal, que saco en inglés y en español, Análisis Semanal y Weekly Analysis, que le vendo por suscripción, donde trato las cosas con profundidad. Luego también escribo en El Universo y El Comercio para un público más general. Luego también, como estamos en Análisis Semanal estudiando los distintos temas y cada número tiene que ver con una industria o una situación particular, también hacemos estudios para empresas, análisis sectoriales o en particulares para empresas, y también hacemos seminarios, talleres, puede ser sesiones de asesoría con empresas individuales, puede ser los talleres que hacemos cada trimestre para durante 5 horas pasar revisión de las perspectivas de la economía y política del país en el siguiente año. Entonces, digamos que el vehículo para el cual se comunica todo este esfuerzo al que me dedico, el principal es Análisis Semanal. Los otros han cambiado con el tiempo, pero esencialmente el trabajo fundamental que yo hago, que es el leer, pensar y escribir, sigue siendo el mismo desde que comencé hasta ahora. Y un día normal en el trabajo, digamos, para elaborar el informe semanal, como le hacen honor al nombre, es un análisis semanal. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son los flujos de información? Bueno, yo leo la prensa, cada vez más veo ciertas cosas en medios. ¿Prensa nacional o también internacional? Bueno, yo leo lo internacional, leo publicaciones internacionales, sobre todo el fin de semana, de entre semana leo sobre todo las noticias más importantes y las opiniones de expertos que y ahí principalmente son periódicos internacionales, revistas. Bueno, yo leo yo tengo suscripción al New York Times, leo el New York Times diario. Tengo acceso limitado a otras publicaciones como Wall Street Journal. También hay publicaciones más que no son de noticias, sino de análisis, como el Foreign Affairs, entonces o World Politics. Esas publicaciones leo los artículos que más me interesan. Por supuesto leo los informes como el que acaba de salir del Banco Mundial, que salió ayer, como que normalmente sacan 2 veces al año, los del BID, CEPAL. ¿El fondo o del banco? El informe. Bueno, el fondo y el Banco Mundial tienen esta reunión y esta vez es el análisis del Fondo Monetario que ha sacado, que se salió ayer. Estas son las fuentes de prensa internacional. Y en prensa nacional, por ejemplo, ¿cuáles serían sus principales? Yo, todos los diarios nacionales. No entro mucho en redes sociales. Las encuentro muy agresivas y desinforman, pero
tengo muchos chats en WhatsApp con muchas personas informadas que muchas veces ponen algo que vale la pena de los medios sociales. Veo también pues entrevistas de televisión en los canales más serios como Ecovisa, Teleamazonas, las entrevistas que me interesan ¿no? Y yo tengo en mi cabeza archivados, tengo como un archivo en cabeza como de 70 temas, que son los que yo puedo tratar en algún momento. Entonces todo lo que voy leyendo lo voy archivando en cada uno de esos 70 archivos. Entonces cuando me toca escribir un tema, yo ya lo tengo bastante avanzado, porque he estado leyendo y todo lo que leo ya sé, voy formándome el criterio de cómo está avanzando ese problema, esa industria, esa situación. Entonces eso me facilita a mí cuando escribo el poder avanzar rápido. Yo acostumbro también en este trabajo mío, que es más de fondo, que es el análisis semanal, de que cada vez que yo escribo sobre un tema, veo qué es lo que he escrito antes para hacer como seguimiento, incluso para hacer referencia. O sea, tiene carpetas de información sobre distintos temas. Así es. Sobre todo los temas son como 70, algunos que podría hacer cada 5 años, otros que puedo estar haciendo todos los meses, pero son como 70 temas. ¿Y cuánto tiempo, cuándo empezó Análisis Semanal? Análisis Semanal empezó en enero de 1971. Lo empecé ofreciendo, o sea, tenemos que recordar que antes del petróleo, Ecuador era un país atrasado en relación con sus vecinos, incluso. Era más como un país centroamericano. Las oportunidades de trabajo, pues habían aquí en Guayaquil, eran sobre todo firmas que importaban, una que otra agroexportación, no había mayor empleo. En Quito, una ciudad burocrática bastante estancada, algo de agricultura. Pero cuando yo estaba estudiando en la universidad, se encontró petróleo. Yo estaba estudiando en la Universidad de California. En UCLA. En Berkeley. UCLA, en Los Ángeles. En Los Ángeles, ya. Sí, y yo vine pensando que cuando regresé dije, esto va a cambiar. El Ecuador se va a mover. Y perdón que lo interrumpa, pero yo también leí en su introducción en Internet que estudió ciencias políticas. Sí. Sin embargo, aquí en el medio lo identifican como uno de los principales analistas económicos, lo cual puede llamar la atención a muchos de los que nos escuchan. Y yo me identifico mucho con eso, por cierto, porque me presentan a veces como economista, pero yo tampoco estudié economía. Entonces quería preguntarle a usted, ¿cómo así del estudio de la ciencia política termina especializándose en el análisis económico? A mí siempre me interesó la economía, pero dentro de un contexto más amplio. En primer lugar, cuando yo fui a estudiar, uno de los objetivos de mi estudio era lo que me enriqueciera personalmente. Entonces yo hice un estudio en todo lo que son las ciencias humanas muy amplio. Yo estudié ciencias políticas, también economía, antropología, historia, sociología, una serie de materias. Y cuando tomé mi primer curso de economía, yo realmente sabía muy poco, porque en Javier, donde yo estudié el bachillerato, pues no había economía realmente. Y yo tampoco sabía que UCLA, la universidad donde yo fui, estaba dentro de la línea de la Universidad de Chicago, muy, muy cerca del pensamiento de Milton Friedman. Y el primer día de clase me dicen, el hombre es sobre todo racional desde el punto de vista económico. Y mi formación iba más bien a pensar que el hombre no era racional y que no todo lo económico es importante. Entonces decía, sí me interesa el estudio de economía, pero yo no quiero que esa visión sea central a mi pensamiento, que sea lo que articule mi pensamiento. Entonces yo busqué otra cosa, busqué ciencias políticas. Entonces yo seguí estudios de economía, pero no cumplí todos los requisitos para graduarme en esa escuela, sino con los requisitos para graduarme en ciencias políticas. Entonces yo hacía, por ejemplo, si estudiaba paralelamente sistemas políticos con sistemas económicos, política internacional con economía internacional, y así sucesivamente. Entonces, mi preparación en economía
va vinculada con mi preparación en todo el aspecto de las ciencias sociales y tiene que ver con que mi enfoque, sobre todo, un enfoque de economía política, más que un enfoque de únicamente ser, por ejemplo, economista monetario o sí, es algo más de ver el manejo de la economía por los gobiernos y cómo entran dentro de ese manejo de la economía los distintos actores de la sociedad, que pueden ser cámaras de producción, pueden ser centrales sindicales, puede ser burocracia, pueden ser agricultores, exportadores, etc. Y en el año 71, volviendo al momento en que lo interrumpí, lo que nos estaba contando, cuando Ecuador era un país muy más parecido a los centroamericanos, digamos que era mucho más, de ingresos mucho más bajos. ¿Cómo así se le ocurre que aquí habría un mercado para eso? Porque, digamos, sobre todo vender el servicio de suscripción, ¿no? Bueno, se me ocurrió porque me están diciendo aquí, recordemos que era una época que no había mucha información de nada. Entonces yo lo dirigí a las empresas petroleras. Y de hecho comencé en inglés. Weekly Analysis comencé en inglés. Lo dirigí a las empresas petroleras. De hecho, cuando me acuerdo haber ofrecido el servicio a uno de los bancos importantes de la época, y se me rieron, dijeron, si ya leo el universo. Entonces, localmente, aparte de las compañías petroleras, comencé a tener suscripciones de algunas multinacionales. Habían 4 bancos internacionales en aquel entonces, el Citibank, Banco de América, el Banco Holandés, Lloyds Bank, los 4 eran mis clientes. Y entonces yo me centraba mucho en política petrolera, que eran los que estaban invirtiendo. Y yo tenía buenos números de suscriptores en el sector petrolero. Pero con el gobierno militar siguió una política petrolera para maximizar sus ingresos en función a lo que producía el consorcio Texaco Gulf, y subió los impuestos. El momento que subieron los impuestos, las empresas que no estaban en ese nivel de utilidades de producción se fueron, porque dijeron, no vamos a hacer plata. Claro. Y me quedé con poquísimos clientes. Ahora, yo tenía poquísimos costos, porque Sí, o sea, ¿cómo empezó el equipo? el equipo era un muy buen amigo mío, que era abogado, tenía una oficina, tenía una máquina de escribir eléctrica, y me permitía trabajar en su oficina en las noches. Entonces yo iba en la noche, yo escribía en la noche, y entonces gracias a él no tenía que pagar renta, yo hacía todo, ¿no? Y después yo escribía algunos, en aquel entonces usaban mimeógrafos, escribía algunos stencils, y en ese edificio que él estaba había una empresa que tenía una imprenta, entonces yo trabajaba con el fulano que manejaba el biógrafo de esa imprenta para que me los imprima en sus horas extras, y yo le pagaba a él aparte. Ellos mismos sacaban las copias, las ponían en sobres, las repartía, o sea, el equipo era solamente yo. Claro, empezó... Aparte tenía que trabajar en otras cosas, daba clases de inglés en una academia, porque mi trabajo yo lo estaba subsidiando, ¿no? Y cuando, como decía, cuando se fueron las compañías petroleras, excepto Texaco y 2 o 3 que le daban servicios, mis clientes quedaron en 7. ¿Cuántos tenía antes de eso, más o menos? Tenía unos pocos más, pero en aquel entonces entre tener 7 y 15 es una enorme diferencia. Claro, la mitad, más o menos. Más de la mitad. Estuve con esos 7 hasta que el producto despegó. Claro. Y en ese proceso, digamos, hay muchas cosas que han cambiado. Pues no está mencionando una máquina de escribir electrónica y no existía el Internet. O sea, ¿cuáles eran las fuentes de información en ese entonces? Porque hoy en día no se podría producir un análisis semanal sin Internet. No, claro, no se podría. Pero aquel entonces yo recibía todas las publicaciones, clasificaba todas las informaciones. Impresas, o sea, había que hacer una suscripción y enviar por correo. Todas las suscripciones que tenía yo las recibía por correo o las compraba en los periódicos, archivaba las cosas, señalaba lo importante y tenía toda la información disponible en el medio, aparte que me reunía con personas. Yo
si bien yo trabajaba en Guayaquil, yo todas las semanas iba a Quito y visitaba personas en el Banco Central, el Ministerio de Industria, clientes, etcétera, y obtenía información de ellos y criterios de ellos de cómo vean las cosas. Entonces, todo eso me permitía escribir algo. Era menos complejo de lo que hago ahora, pero en aquel entonces no había nada más. Eso era todo lo que había. O sea, ahora sería más complejo por la abundancia de información, La abundancia de información, pero tal vez menos costoso el adquirir la información. O sea, y realizar el informe. sí, pero por otra parte, ahora los medios, además los programas que hay, tornan más exigentes los análisis económicos en cuanto a la elaboración estadística, los cuadros, etcétera. Ahora hay muchas más cosas disponibles, entonces uno tiene que ofrecer algo mucho más complejo de lo que se podía ofrecer antes. Y yo cuando me comenzó a ir mejor, todavía no habían computadoras personales, pero IBM había salido con algo que se llama un display writer, que era una especie de super máquina de escribir, pero que tenía, máquina de escribir con memoria, pero que tenía un programa rudimentario de matemáticas. Y yo lo convertí en un programa para hacer cuadros estadísticos, que alguien me dijo de la compañía distribuidora, nadie más ha hecho esto, usted es un innovador y convertir esto también en una máquina de cálculos matemáticos. Pero lo pude dar esa vuelta. Entonces, era más difícil, las cosas eran no tan complejas, pero por otra parte, nadie más tenía más acceso a información. Ahora hay mucho más información y es mucho más exigente en cuanto a cómo uno puede dar algo de mayor valor agregado de lo que hay disponible incluso gratis en el Internet. Ahora, cuando empezó y se especializaba en el sector petrolero, estamos hablando de los años 70, esa es la época, plena época de las llamadas dictablandas. El acceso a la información pública, digamos, a la información de los órganos estatales y la disponibilidad de los funcionarios públicos que en algunos casos seguramente se reunió con ellos para elaborar estos informes, había mucha disponibilidad, estaban abiertos a exponer la información y digamos, a dar entrevistas al público, o era algo similar a lo que se vivió durante la época del correísmo, por ejemplo. No, la dictadura de Correa fue mucho más fuerte que la militar en muchos sentidos. Algo que yo tenía es que la gente que iba a tomar decisiones controvertidas o los funcionarios que iban a tomar decisiones controvertidas me buscaban para darme su visión de las cosas antes que salgan al público, porque de esa manera estaban seguros que al menos en lo que yo decía, sí iba a tomar en cuenta el punto de vista de ellos, no necesariamente que lo iba a coger, pero que iba a estar bien informado. Entonces yo tenía mucho acceso a información, lo que no impidió que en la dictadura militar yo haya estado preso por lo que escribí. ¿En serio? Es que yo tenía muy pocos suscriptores y era un poquito más... en la primera etapa, en los primeros años, solo lo sacaba en inglés, porque no tenía mercado con las empresas nacionales. Recién en el año 75 empiezo con análisis semanal. En el 71 empecé con análisis. Escribí un poquito más suelto y alguien cercano a mí me pidió, que no era suscriptor, supo lo que yo estaba escribiendo, me pidió una copia y lo utilizó dentro de rencillas dentro del gobierno, para dejar mal a alguien que era un opositor de él dentro del gobierno. Y ese otro, que era un civil, me mandó a coger preso. No me cogieron preso, pero me buscaron. Yo me escondí, pero acto seguido fui a Quito a presentarme a donde el ministro del gobierno, porque me quieren coger preso. Me cogieron y me dieron preso y estuve preso como 3 días. Un fin de semana realmente estuve preso. Pero esa fue mi experiencia con las Fuerzas Armadas. Pero en general me fue bastante bien, y sobre todo en el Ministerio de Petróleo siempre tuve una estupenda acogida. Ministerio de Industrias también. No tuve, aparte de ese problema, no tuve más durante todo el gobierno militar. Y en la época de la dictadura de Correa, por ejemplo, ¿cómo era diferente? El principal problema que tuve fue que si yo hacía un informe típico, a mí me piden, alguna empresa me dice, mire, esta medida que va a tomar el gobierno va a tener tales efectos.
usted puede hacer un análisis sobre los efectos de esta medida. Si presentaban un estudio hecho por nosotros, lo rechazaban el gobierno. Además había también el hecho de que a las empresas les decían, si usted quiere que se tome en cuenta un estudio, mi mamita es consultora, trata con mi mamita para que ella les haga el estudio, o mi primo es el consultor, o mi papá es el consultor. Y entonces los trabajos de consultoría estuvieron vinculados a la familia de los funcionarios en muchos casos. Entonces eso sí causó dificultades. Además, sí se sentía que lo que Análisis Semanal ponía, etcétera, más bien había una oposición de contraposición por parte del gobierno. Nuestros clientes muchas veces lo que buscaban es estar de a buenas con el gobierno para que no los trate mal. Entonces, no me fue particularmente bien con el gobierno militar. Y esto afectó entonces por el lado de las consultorías, que es un servicio que Análisis Semanal empezó a ofrecer después. ¿Cómo en qué año, digamos, empezaron con este servicio? En las consultorías ha habido dos tipos. Consultorías, yo hacía sobre todo de sectoriales, de sectores económicos. Pero cuando se incorpora Alberto Acosta, que tiene un título de administración de negocios, y a él se incorpora, tenemos que abrir el abanico de más cosas de hacer, porque tenemos que facturar más, porque estamos duplicando, digamos, los analistas, comenzamos a tomar estudios vinculados con empresas. Entonces ahí fue donde tomamos. ¿Y eso en qué año fue aproximadamente? Eso es más o menos hace unos 10 años. Ah, es más reciente. ¿Y hoy en día ustedes tienen más ingresos por suscriptores que por consultorías? ¿O? Más o menos balanceado. Más o menos. Y por ejemplo, ¿qué tanto tiempo toma si se acerca alguien, por ejemplo, del sector bananero, sector camaronero, y quisiera hacer un análisis de el impacto económico de una medida del gobierno, por ejemplo? ¿Qué tanto tiempo se toma ustedes en promedio? Mucho depende de la urgencia que tenga el cliente, porque cuántas horas se le pone. Nosotros nos gusta poner como unas 3 semanas para poder avanzar en varios frentes y poder. Mucho depende también que muchas veces cuando nos piden eso, el gremio o las empresas nos tienen que dar información que no es pública. O sea, cómo va el sector camaronero, por ejemplo, o bananero, si no nos dan los balances. Claro, y a veces no han de querer cooperar. Y en ese caso, uno tiene que decir, cada uno me da individualmente y yo les garantizo que esta información no se la va a dar a su competencia, sino que yo la voy a agregar y no voy a poner las cosas por empresa, sino por la totalidad. O sea, un promedio. O sea. Por ejemplo, un gremio que te dedique a vender, qué sé yo, electrodomésticos, ninguna quiere que su competencia sepa cómo están sus líneas de negocio, porque venden lo mismo. Claro. Entonces hay que asegurar, solo vamos a dar cifras agregadas y en ningún momento vamos a segregar las noticias, la información, y en ningún momento ninguna se va a enterar lo que hace la otra. Entonces ahí ya juega un poco nuestra trayectoria de seriedad en eso, en que no hemos abusado de la información que tenemos. O incluso me ha tocado el caso que funcionarios me digan, públicos, aquí te doy esta información, pero no debí haberte la dado. Y si se sabe que tú tienes esa información, hasta me despiden, me puede decir. Digo, no, yo nunca he quemado a nadie en 50 años que me han dado información, porque yo tampoco no soy periodista en el sentido de decir, yo tengo información que nadie más tiene, me han dado documentos secretos. Soy más bien de criterios, de que por mi criterio la gente me lee, no porque tengo una información escondida. Y 50 años es bastante tiempo para cualquier empresa en casi cualquier parte del mundo. Yo quisiera preguntarle qué análisis u opiniones de cuáles se arrepiente. Digamos, en qué momento sintió esto sí que no lo vi venir o me equivoqué en esta opinión o en este análisis. Bueno, yo diría que si me arrepiento de algo sería de los análisis que me pueden haber causado problemas, ¿no? Como el análisis, no porque haya estado mal el análisis que me causó problemas con el gobierno, porque yo estuve preso, ¿no? Y después tuve
cuando tenía pocos suscriptores, un análisis en que traté de los problemas que tenía un banco que estaba públicamente en problemas, y después de ese banco comenzaron a decir que sus problemas se originaron por lo que yo había escrito, ¿no? Entonces ese tipo, digo, debería haber sido más cauteloso en esos casos. Ambos se produjeron cuando solo era en inglés. O sea, en teoría, mucha menos gente estaba podía enterarse de lo que estaba pasando. Pero equivocarse, bueno, siempre trabajo con escenarios y a veces el escenario que tiene 80% de chance no pasa, ¿no? Y pasa uno que tiene el 20% de chance. De hecho, por ejemplo, en la elección que ganó León Febres Cordero en el año 84, yo pensé que iba a ganar Rodrigo Borja. Y los análisis se centraban en todo lo que podría pasar con un gobierno de Borja. Y realmente fue una sorpresa, ¿no? León hizo una estupenda campaña a la segunda vuelta y ganó las elecciones. De esas han habido algunas. Pero como trabajo con escenarios, no puedo decir que yo me he dedicado a escribir que va a pasar tal cosa y nada más, y de pronto sucede lo contrario y lo que yo he escrito no sirve para nada, ¿no? Bueno, siempre está previsto, aunque sea de manera secundaria, lo que a las finales sucede. O sea, en diciembre del 99, ¿qué escenarios manejaba Análisis Semanal? Digamos que eso viene a ser casi que un mes antes días antes de la dolarización. En el 99 venía lo de la dolarización. Yo tenía una muy buena relación con Maguad. Resulta que yo tenía una muy buena relación con el gobierno de Osvaldo Hurtado, y Maguad era una parte del gobierno de Osvaldo Hurtado. De hecho, fue un ministro que justamente porque se destacó en el gobierno de Hurtado, fue después el candidato presidencial de la Democracia Popular. Y Maguad me pedía que yo defina si estaba a favor o no de la dolarización. Y yo le sacaba el cuerpo. Y él me insistía. Pero yo veía dos cosas. Yo veía que la dolarización iba a resolver los problemas que él se enfrentaba. Pero también me daba cuenta que si después venía un gobierno que actuaba de una manera que fuese contraria a lo que requiere la dolarización, el país podía tener un profundo problema. Y de hecho se dio así, ¿no? O sea, todavía vivimos las consecuencias de lo que de las políticas de Rafael Correa, en el sentido que el país se convirtió en un país muy caro y hemos perdido competitividad por ese lado, y todavía no lo hemos podido resolver ese problema. Y siguen habiendo cosas como que el Consejo de la Judicatura le está pidiendo plata al gobierno, y es una especie de vacuna, porque quien tiene que decidir son los que se van a beneficiar que le saquen más plata al gobierno. Y por otra parte, atacan a la administración por el manejo de tasas de interés. O sea, de pronto un manejo que nos puede resultar en que el país tenga que salir de la dolarización por toda la política que se está siguiendo. Entonces, sí vi yo esa posibilidad a futuro, y por eso no le recomendé ni sí ni no la dolarización. Estuvimos en el buen momento y ahora pues tenemos el mal momento. ¿Y qué ha aprendido como método, digamos? ¿Cuál es su método al momento de hacer un análisis? Porque, digamos, el análisis semanal no trata de tomar partido, sino que es más bien como informar: esta es la situación, hay un escenario con esta probabilidad, este otro escenario con esta probabilidad. Pero usted también hace opinión. Creo que la mayoría de la gente lo conoce más por las columnas de opinión en los principales diarios. Sí, pero mis columnas de opinión tienen mucho de análisis también, mucho más sencillo. Se pone mucho fe en eso. No tanto de decir, yo creo tal cosa, sino ponerla. Pero adopta una posición, digamos, porque termina diciendo, esta medida conviene o no conviene. Ahí sí hay una conclusión. Es una conclusión, pero lo trato de fundamentar. En el análisis semanal, lo que he hecho, y la verdad es que lo sigo haciendo, pero lo he hecho desde el principio, es me encierro con todos los elementos de juicio, leo, estudio, doy la vuelta y me voy a dormir. Y el día siguiente, cuando me levanto, yo lo tengo armado en la cabeza, yo lo escribo.
Pero eso requiere que no tenga interrupciones, y cada vez hay más interrupciones. Cuando tengo cosas como seminarios, cosas como entrevistas, cosas como reuniones, como cosas administrativas, se me dificulta enormemente eso. Entonces trato de tener por lo menos 2 días totalmente libres. O sea, y eso es, por si acaso es cierto, no quiero olvidarme recordarles, para los que se unieron después, estamos hablando con Walter Spurrier, director general de Análisis Semanal. Estábamos hablando de las distracciones, que yo creo que es un reto no solo al momento de elaborar el análisis, sino también al momento de ofrecer el producto. Conversábamos fuera del aire acerca de cómo ha cambiado eso, ahora que hay abundancia de información, cómo se ha adaptado Análisis Semanal en la oferta de su producto para poder seguir siendo un actor importante a pesar de todas las fuentes alternativas de información y análisis que hay. Bueno, una de las cosas que hemos tenido que hacer es que Análisis Semanal ahora es, digamos, una publicación que se entrega por mensajero. En primer lugar, ya los tiempos no dan, porque la gente tiene acceso a información por el internet. Entonces hemos tenido que hacer un portal, una página web muy ágil en que ponemos nuestro análisis. Entonces no solamente ya es la publicación escrita, que todavía mucha gente prefiere recibir la publicación, pero la recibe como con atraso, porque tiene que imprimirse y tiene que distribuirse, sino que también la puede recibir simultáneamente, la puede recibir inmediatamente por web, o sea, entrar con su clave a la página web. Y todos los miércoles presentamos el análisis en una hora en que tenemos con los suscriptores. Entonces los suscriptores pueden... Es una presentación en vivo. Una presentación en vivo y tomamos preguntas. Entonces el análisis ahora es no solamente el impreso, sino que es también el virtual y también es con una presentación en vivo. Entonces son 3 maneras como el suscriptor recibe el análisis semanal. Entonces así nos hemos tenido que avanzar. La mayor parte de lo que podríamos decir competencia que sale, algunos son como muy especializados. Solo trata de asuntos fiscales, por ejemplo. Otros tienden a dar muchísimas cifras, pero no ponen análisis de la situación, o una situación muy, muy limitada en lo que dice esto tiene tal incidencia. Pero nosotros tratamos de dar una visión general de la situación o de un sector de la economía, qué sé yo, sector bananero, sector financiero, o una visión global de cómo están marchando los distintos elementos que nos indican hacia dónde va el país. Uh-huh. Y a veces de corto plazo, a veces de mediano plazo. O sea, lo de esto trata de ser algo mucho más amplio, que utiliza lo coyuntural para decir, es oportuno que sepan esto. Pero lo que le estamos dando es algo que su importancia va más allá de las decisiones que tienen que tomar hoy. Claro. ¿Y cómo a lo largo de todas estas décadas haciendo el análisis, qué grandes cambios ve en la economía del país? Porque a veces si uno se mete solo en la coyuntura puede ser un poco deprimente y se suele dar prioridad a noticias negativas, de que todo va mal y que cada vez estamos peor, pero usted tiene el beneficio de tener una larga vista, ¿no? De haber... Lo que hemos tenido en esta era petrolera, y de que es evidente desde más o menos la generación de Rafael Correa y de ahí en adelante, es una mayor sofisticación de la gente en materia económica, mejor preparación académica, conceptos que antes hubieran sido totalmente extraños a la gente, ahora la gente preparada los entiende, los puede manejar. Las empresas son más complejas. Yo sí creo que ha habido mucho de ese avance en inteligencia. Ha habido poco en cuanto a mayor sofisticación, en cuanto a diversificación de las actividades económicas. De hecho, ha habido una reducción de actividades económicas porque antes habían
empresas de más tipo, aunque no eran necesariamente eficientes porque vivían del subsidio. Y ahora pues se ha ido reduciendo esa sustitución de importaciones. Sí hemos tenido modernización en ciertos productos que podríamos decir en principio sencillos, como el camarón, por ejemplo, o las flores, pero no hemos adentrado en cosas de naturaleza más compleja. La banca es mucho más sofisticada de lo que era antes, mucho más avanzada, mucho más sofisticada de lo que era antes. Otro factor que llama la atención a otro nivel es que ahora todo es más distante. Antes yo iba a Quito, me entraba a un ministerio, al despacho del ministro y tocaba la puerta y entraba. Ahora eso es imposible. Ahora hasta aquí, en este edificio es imposible hacer eso, que hay un control abajo. Entonces hay como más distancia, no se tiene tanto acceso. Y a la vez todo el mundo está al alcance vía telecomunicaciones y el internet. O sea, es como las dos cosas a la vez, ¿no? Más cerca y más lejos. Así es. Ahora, por ejemplo, sobre todo la unión de las telecomunicaciones con lo que vino la pandemia, que forzó a un avance más acelerado a la utilización de las telecomunicaciones. Hay muchas cosas que ahora se hacen vía telemática. Por ejemplo, acabamos de tener los dos una reunión. Claro. Antes hubiera sido una reunión en vivo, en persona, y se hubiera llevado al mediodía. De poder reunirnos a hablar en una cuestión preparatoria de otro acto. Entonces, ahora no, se ha ganado mucho tiempo en eso. Y el equipo de análisis semanal hoy, digamos que empezó con una sola persona. ¿Cuántas personas trabajan hoy en análisis semanal? Bueno, ahora estamos trabajando con menos personas de las que teníamos hace unos 5 años. Todo el encarecimiento que ha habido de alza de los sueldos. Y por otra parte, servicios como el nuestro, análisis semanal, no ha subido de acuerdo al incremento del costo de vida. Ahora un producto es mucho más barato de lo que era antes. Entonces, nos ha obligado a ser un poco más cuidadosos con el nivel de gasto. Básicamente somos 2 personas a tiempo completo investigando, una persona a tiempo completo para manejar todo lo que es relaciones del grupo, y lo demás es personal de apoyo, personal de investigación o administrativo que tiene en el que nosotros estamos encima de lo que ellos hacen. Nadie que podemos decir, escribes un informe de tal cosa. No, tienen que revisar el trabajo. Esto, y yo voy a pasar mi visión de lo que usted está haciendo. Entonces, ya en estos momentos, qué sé yo, no somos ni 10 personas. Claro, pero eso de ahí también tiene que ver con cómo ha ido cambiando el trabajo, o sea, el producto que ustedes tienen que generar, ¿no? Y digamos, los nuevos medios. Ustedes están en plataformas de redes sociales, aparte de Twitter, por ejemplo. Estamos en redes sociales. Alberto Costa es muy activo en redes sociales. Yo soy menos. Yo sé que debo estar más en redes sociales, pero yo estoy acostumbrado a estar concentrado, absorto en lo que yo escribo, en lo que yo hago, y pensar que tengo que estar en medios sociales es otra distracción. Con mi proceso de estar escribiendo y pensando. Entonces, poco a poco lo estoy haciendo más, pero no me es natural entrar tanto en redes sociales. ¿Y qué es lo que más le gusta de lo que hace? ¿Qué es lo que más disfruta de esta ocupación? Primero, es algo que yo soy independiente. Siempre quise ser independiente. De hecho, nunca realmente estuve buscando emplearme. O si he hecho cosas de empleo, han sido cosas muy tiempo parcial. Entonces, y me gusta también que desde mi preparación de los estudios es entender lo que está pasando. Una visión de mejorar el mundo. Me gusta escribir y ver plasmado lo que yo he pensado. Ahorita lo estoy sacando, aquí está en blanco y negro,
Y esto es lo que yo puedo contribuir hoy día para que se entienda mejor lo del país. Entonces, me gusta eso también. De hecho, durante los primeros 4 años de Weekly Analysis, digo Weekly Analysis porque fueron los primeros 4 años, era subsidiado. Lo que yo ganaba de dar clases en inglés era para pagar los costos de análisis semanal. Pero me gustaba y persistía hasta que salió adelante. Claro, o sea, era algo que ese era el plan, hacerlo sustentable. Y de pronto, lo que yo empecé dirigido a las compañías petroleras, que no era lo más acertado, porque eran muy pocas las compañías petroleras, después cuando el país le quedó corto los ingresos petroleros y se abrió el mercado internacional, ahí fue la gran bonanza de análisis semanal, porque de pronto todos los bancos comenzaron a poner a circular los petrodólares que captaban y comenzaban, y como había recesión en los países centrales, comenzaron a buscar a los países emergentes, que en aquel entonces tenían muy poco acceso. Pues estamos hablando de los años 80. Estoy hablando de la segunda parte de los 70. Ah, ya, desde antes. Y de pronto decían, sí, el Ecuador tiene petróleo, pero ¿qué es el Ecuador? No tienen la más mínima idea de lo que era el Ecuador. Y de pronto tengo un informe semanal en inglés. Entonces, yo tenía gente de bancos de afuera haciendo cola para entrarme a ver en la oficina. Y hubo la gran bonanza. Ahí pude comprarme mi casa, ahí pude cambiar mi carro, ahí pude dejar de clases de inglés, ahí pude tomar una oficina alquilada. Claro, es que yo recuerdo anécdotas de esa época, que cuando Bank of America tenía una oficina aquí, de hecho un amigo de mi papá vino de los Estados Unidos enviado por Bank of America a esta oficina, y la razón por la cual lo enviaron era porque él había tomado un curso de español en la universidad, que digamos, un curso no te enseña a hablar el idioma, mucho menos de una manera fluente. Y como era el único que había tomado algo de español alguna vez en su vida, entonces en el banco dijeron, tú eres el hombre indicado, tú te vas a ir a Guayaquil. Es una enorme diferencia. O sea, todos mis suscriptores al principio solo hablan inglés. Ahora, en cambio, esas empresas, todos traen latinoamericanos. O sea, más bien, muchos dicen, uy, el inglés es tan importante y no sirve nada más y hay que saber inglés. No, lo importante es saber 2 idiomas, el idioma global, que es el inglés, y el idioma de una de las regiones importantes, siendo la más importante la región que habla español. Es más importante que las demás que hay en el mundo. Y entonces, por ahora, si alguien quiere trabajar internacionalmente en una empresa multinacional, si es originario de América Latina, tiene hasta más chance que un estadounidense, porque dice puede trabajar en ambas culturas. Claro. Ahora, no se puede pensar que va a venir para, para la Cemento Nacional o para Colgate Palmolive o para Unilever una persona que no sea latinoamericana. Es increíble, no va a suceder. Y también hay mucha más pool, digamos, hay un universo mucho mayor de jóvenes latinoamericanos con la calificación y la preparación para llenar esas posiciones, que seguramente no era el caso en los años 70. No, definitivamente no era. Los pocos que habían, o los que habían, se los peleaban. Me acuerdo de un amigo mío que se graduó de economía y además como de izquierda, estaba indignado que le llegaban pedidos para que se reúna con gente de todas las empresas multinacionales de bienes de consumo que querían entrevistarlo para contratarlo. ¿Qué problema? Digamos que muchos quisieran ese problema hoy en día. Pero bueno, le quería agradecer por acompañarnos en esta edición. Hemos estado conversando con Walter Spurrier, director general de Análisis Semanal, en una nueva edición de ¿A qué te dedicas? Los esperamos la próxima semana, no se olviden, por Radio Centro 101.3 FM. Muchas gracias. Radio Centro 101.3 FM presentó ¿A qué te dedicas? Con Gabriela Calderón de Burgos.